Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis de los viernes. Nos ponemos en presencia del Señor. Pedimos a San José, nuestro Maestro, para que Él nos ayude a discernir en nuestra fe. Y que fue el Padre justo y bueno, y que tuvo la paciencia suficiente para enseñar el camino de la fe a su Hijo Jesús. Nos acompañe a nosotros y nos anime también a crecer en la fe. Estamos mirando los sacramentos de la iniciación cristiana. Ya vimos el bautismo, la confirmación. Hoy vamos a ver la Eucaristía. Y podríamos decir que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor. Eucaristía, misterio de amor. Porque allí está plasmado todo el amor de Dios hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, es decir, la misa, nos encontramos con que es el centro el espacio destinado a la celebración, el altar. Allí es donde todo se concentra, donde todo se reúne, donde todo se coloca. Porque en el altar no solamente está el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Está su vida y nuestra vida, que se hacen comunión. Cuando el sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino, nosotros tenemos que aprovechar para colocar nuestra vida, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en ella. Y el Señor allí, en aquel sacrificio del altar, retirará lo que no sirva y con su misericordia infinita transformará lo bueno que hay allí. El altar es una mesa cubierta con un mantel. Pensamos en el gran banquete. Normalmente hay una cruz en el altar. Y algunos tienen dos cruces, una pequeña en el altar y otra o detrás o a uno de los lados mucho más grande, más imponente. Y es precisamente para acordarnos de que es el sacrificio del Dios por nosotros. El sacrificio de Cristo, que es el alimento espiritual bajo los signos del pan y del vino. Y junto a la mesa del altar está el ambón, que es el lugar de la palabra. Desde allí, desde el ambón, se proclama la palabra de Dios. Y nos reunimos en torno a esa palabra para escuchar lo que Dios nos habla mediante las Sagradas Escrituras. Entonces recibimos dos alimentos.
el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía. Tanto la palabra como el pan en la Eucaristía, en la misa, se convierten en una sola cosa. Como cuando sucedió aquello en la última cena. Todas las palabras de Jesús, todos los signos que realizó, se condensaron en el gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz. Anticipo ya del sacrificio de la cruz, con las palabras que Jesús allí entregó a sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esto es mi sangre. Así nos lo recordaba el Papa Francisco en esa catequesis, o en esas catequesis, porque él dio 2 catequesis sobre el tema de la Eucaristía. No olvidemos que la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. Es la acción de gracias al Padre por su amor y por su misericordia. Por eso llamamos nosotros a este sacramento Eucaristía, porque es la suprema acción de gracias al Padre. El término de Eucaristía resume todo ese gesto, que es el gesto de Dios y del hombre juntamente. Gesto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, la celebración de la Eucaristía es más que un simple banquete. Es el memorial de la Pascua de Jesús. Memorial que no significa un recuerdo, una memoria, no. Quiere decir que cada vez que celebramos el sacramento, participamos del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Señor Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, sobre nosotros, derrama su misericordia y su amor, de tal modo que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con nuestros hermanos. La Eucaristía no es un gesto o un acto individual, es comunitario. Es el Dios con nosotros y nosotros con Dios. Nosotros no agradecemos nunca bastante al Señor por el don de lo que hace en la Eucaristía. Es un don tan grande y tan importante. Por eso es el ir a la misa el domingo. Y vamos a misa el domingo no solamente para rezar, sino también para recibir la comunión. Este pan que es el cuerpo de Jesucristo, que nos salva, nos perdona y nos une con el Padre. Todos los domingos vamos a misa porque es precisamente el día de la resurrección del Señor. Por eso es tan importante para nosotros el domingo. Con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia a la Iglesia, al pueblo de Dios, al cuerpo de Dios, a Jesucristo. De allí la importancia
que debemos darle nosotros a que los niños se preparen bien para su primera comunión y que cada niño la reciba, porque es el primer paso de esta pertenencia fuerte a Jesucristo después del bautismo, en esta iniciación cristiana. Tenemos que evitar nosotros ver el sacramento de la Eucaristía para los niños por primera vez como un hecho social. Personalmente yo siempre he dicho que en la gran mayoría, no en todos, siempre se ve más, estoy hablando de los padres, papá y mamá, se ve más el buscar la primera comunión de sus hijos y de sus hijas por un protocolo social. No les importa tanto el sacramento como tal. Lo vemos como cuando en el mes de septiembre se hacen las inscripciones para la catequesis. Desde el mismo día ya están preguntando cuándo va a ser la fecha de la comunión para poder organizar el gran festín. Porque hay más importancia en eso. O al menos es lo que dejan entrever. Cuando nos entró hace un año la pandemia y se dijo que la celebración de la primera comunión iba a ser diferente, ¿cuántos niños no la hicieron el año pasado? Esperando poderla hacer este año, si había ya una apertura y se podía hacer un evento social grande. Ahí está demostrado que es más importante para nosotros lo social, lo humano, que el sacramento como tal. ¿Cuál es la fe que nosotros estamos transmitiendo? El Papa Francisco, en la segunda catequesis sobre la Eucaristía, hizo unos planteamientos muy interesantes. Voy a leer textualmente esa catequesis. Comenzó esa segunda catequesis recordando que en la anterior había destacado cómo la Eucaristía nos introduce en la comunión real con Jesús y su misterio. Y dice, ahora podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación entre la Eucaristía que celebramos y nuestra vida, como iglesia y como cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Cuando vamos a misa el domingo, ¿cómo la vivimos? Es como un momento de fiesta, es una tradición consolidada, es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien, o es algo más. Hay indicadores muy concretos para comprender cómo vivimos todo esto, cómo vivimos la Eucaristía. Indicadores que nos dicen si vivimos bien la Eucaristía o no la vivimos tan bien. El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los demás. En la Eucaristía Cristo vive siempre
de nuevo el don de sí realizado en la cruz. Toda su vida es un acto de total entrega de sí por amor. Por ello, a él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. Esto significaba para él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su vida. Ahora nosotros, cuando participamos en la Santa Misa, nos encontramos con hombres y mujeres de todo tipo, jóvenes, ancianos, niños, pobres y acomodados, originarios del lugar y extranjeros, acompañados por sus familias y solos. Pero la Eucaristía que celebro me lleva a sentirles a todos verdaderamente como hermanos y hermanas. Hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra y de llorar con quien llora. Me impulsa a ir hacia los pobres, los enfermos, los marginados. Me ayuda a reconocer en ellos el rostro de Jesús. Todos nosotros vamos a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir en la Eucaristía su pasión y su resurrección. Pero amamos, como quiere Jesús, a aquellos hermanos y hermanas más necesitados. Por ejemplo, dice el Papa Francisco, en Roma en estos días hemos visto muchos malestares sociales, o por la lluvia que causó numerosos daños en barrios enteros, o por la falta de trabajo, consecuencia de la crisis económica en todo el mundo. Me pregunto, y cada uno de nosotros se pregunta, yo que voy a misa, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo procuro por ayudar, acercarme, rezar por quienes tienen este problema? O bien, soy un poco indiferente. O tal vez me preocupo más de murmurar. ¿Has visto cómo está vestida aquella? ¿O cómo está el vestido de aquel? A veces se hace esto después de la misa, y esto no se debe hacer. Debemos procurar preocuparnos de unos hermanos y de unas hermanas que pasan necesidad por una enfermedad, por un problema. Hoy nos hará bien pensar en estos hermanos y hermanas nuestros que tienen estos problemas acá en Roma, y no solamente en Roma, en el mundo entero. Problemas por la tragedia provocada por la lluvia, problemas sociales y de trabajo. Hoy diríamos, agregaríamos, porque esto fue hace algunos años, que lo decía el Papa Francisco, hoy por la pandemia. Pidamos a Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía, que nos ayude a ayudarles. Un segundo indicio muy importante es la gracia de sentirse perdonados y dispuestos a perdonar. A veces alguien pregunta, ¿por qué se debe ir a la iglesia si quien participa habitualmente de la Santa Misa es un pecador como nosotros? ¿Cuántas veces le hemos escuchado? En realidad, quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considere o quiere aparentar ser mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios, participar en la redención de Jesús en su perdón. El yo confieso
que decimos al inicio no es un proforma, es un auténtico acto de penitencia. Yo soy pecador y lo confieso. Así empieza la misa. No debemos olvidar nunca que la última cena de Jesús tuvo lugar en la noche en que iba a ser entregado. En ese pan, en ese vino que ofrecemos y en torno a los cuales nos reunimos, se renueva cada vez el don del cuerpo y de la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente como pecadores y el Señor nos reconcilia. El último indicio precioso nos ofrece la relación entre la celebración eucarística y la vida en nuestras comunidades cristianas. Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros, no es una conmemoración nuestra de lo que Jesús dijo e hizo, no, es precisamente una acción de Cristo. Es Cristo quien actúa allí, que está en el altar. Es el don de Cristo quien se hace presente y nos reúne en torno a sí para nutrirnos con su palabra y con su vida. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de allí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebración puede resultar incluso impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con Jesucristo, corre el riesgo de no traer ningún sustento a nuestro corazón y a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida. El corazón se llena de confianza y esperanza pensando en las palabras de Jesús citadas en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vivamos la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención a los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido, la vida eterna. Es bueno que recordemos algo que nos decía hoy en esta catequesis el Papa Francisco. Y ya durante su pontificado varias veces ha tocado el mismo tema. Yo sé que entre nosotros hay gente que no le gusta. Y recuerdo que en una ocasión yo leí uno de esos mensajes en la parroquia y me dijeron, ya basta siempre con el mismo cuento. Si el Papa Francisco lo está diciendo es porque él sabe de sobra que es verdad. Y que así actuamos muchos de nosotros los cristianos. Y es que vamos a misa a hacer presencia, no a vivir la Eucaristía. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de lo que él nos decía aquí, de cómo vino aquella, de qué hizo aquel, de cómo se comporta el otro, de comentar lo que no tenemos que comentar. Yo creo que es bueno que vamos echando pie hacia atrás y que si yo soy el que impulso esas conversaciones, voy a pedirle al Señor y a la Virgen que me ayuden a controlarme para no ser ese tipo de comentarios. O si me dejo arrastrar por el comentario que hacen otros, tratar de hacer oídos sordos. Y en boca cerrada no entran moscas, decimos en mi tierra. Entonces sería bueno eso. No olvidemos algo que yo muchas veces lo he dicho. La Eucaristía no termina cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz. Allí es donde comienza la verdadera Eucaristía.
que ese pan de la palabra y ese pan eucarístico tienen que hacerse vida en nosotros para que nosotros la transmitamos. Lo que hemos recibido allí en el altar es para hacerlo vida en la comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde nos movemos y existimos. Es muy importante eso. El Papa, en esas 2 catequesis que dio sobre el tema del sacramento de la Eucaristía, insistía mucho precisamente en eso, en que la Eucaristía la tenemos que hacer vida. No es un gesto allí aislado que se hace. Es la comunión de todos nosotros. No solamente de los que participamos y que vamos al templo, sino de los que participamos en el templo y lo llevamos hacia afuera. No nos olvidemos de la situación que estamos viviendo. No nos olvidemos que ahorita van a empezar a ir abriendo espacios para la convivencia. Sepamos ser prudentes. No olvidemos nuestras mascarillas. No olvidemos el tener distancias. De nosotros depende que no volvamos a echar para atrás. Todos estamos cansados. Ya llevamos más de un año en esta lucha, en esta situación difícil. De nada nos sirve a nosotros pedirle al Señor si nosotros no hacemos nada por ayudarle al Señor. Eso es como tantos que me llaman o me escriben y me dicen: téngame en cuenta a estas personas que están enfermas. Y luego me doy cuenta de que ni ellos participan de la Eucaristía, no los enfermos, los que piden la oración, ni hacen la oración. Si yo le pido a alguien que ore por mí o por alguien que yo conozco, lo que debo es unirme a esa otra persona para que 2 o más reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor. No hay más fe en unos que en otros. La oración la escucha Dios igual. Entonces, cuando pidamos oración, participemos nosotros también de esa oración, para que entre todos consigamos el favor de Dios. Una buena tarde para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.